En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Bienvenidos a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Amparo Polo y hoy vamos a hablar de invertir en vivienda de lujo, uno de los segmentos que más está creciendo en España en los últimos años. Para ello tenemos hoy como invitado a Mikel Echavarren, presidente y consejero delegado en España y Portugal de Colliers, la consultora inmobiliaria especializada en vivienda de lujo. ¿Qué tal, Mikel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. La vivienda de lujo está viviendo un crecimiento espectacular en los últimos años. Madrid, por ejemplo, creció un 9,4% y Barcelona un 8,6% en 2024. Y ya están entre las 5 ciudades del mundo con mayor crecimiento previsto en 2025. Mikel, ¿cómo explicas este boom que está pasando en España? Bueno, veníamos también de un mercado inexistente. Es decir, teníamos muy buenas casas, pero no atraíamos hace 15 años a compradores de vivienda de un nivel comparable al de Miami, Nueva York, Dubái, Londres o París, ¿no? Y en los últimos años empieza a venir por oleadas fruto de la inestabilidad geopolítica, sobre todo en Latinoamérica. Empiezan a venir compradores buscando una serie de características que solo encuentran en Madrid. Y empieza a casarse, digamos, la demanda de algo que no existe con la posibilidad de ofertarle vía rehabilitación de edificios, sobre todo empezando por el barrio Salamanca, y empiezan a casarse operaciones, ¿no? Y ocurre como casi todo en el mercado inmobiliario, ¿no? Que los inversores se mueven por ósmosis, ¿no? Es decir, por comparación. Pues oye, si le ha salido bien esta promoción o esta inversión, pues atraigo a nuevos compradores, atraigo a nuevos promotores o nuevos inversores. Y poco a poco pues hemos ido demostrando y añadiendo cosas a la ciudad de Madrid que antes eran impensables en cuanto a una oferta muy diferencial frente a nuestra competencia, ¿no? Porque estamos hablando de vivienda de lujo, muchos inversores todavía dicen que Madrid está barato comparativamente con estas otras grandes capitales de las que estamos hablando, pero claro, estamos hablando de precios de 14.000 euros metro cuadrado de media en proyectos normales y hasta 25.000 euros metro cuadrado en proyectos super prime o super especiales. Esto es así todavía, somos baratos. Bueno, en las comparaciones siempre hay que tener en cuenta que no comparamos lo mismo. Es decir, el metro cuadrado en París o el metro cuadrado en Londres suele ser el metro cuadrado privativo y útil, ¿eh? Y en España es el construido con elementos comunes, ¿no? Aún así, sí estamos más baratos y estamos, digamos, les damos sopas con onda a esos mercados en cuanto a otras características de seguridad, oferta de restauración, de calidad de vida, ¿no? Y por centrar ya un poco el tiro, para ti, ¿qué es lujo? Porque para muchas personas puede ser casas de 1 millón de euros, pero resulta que este límite ya está requete pulverizado, ¿no? ¿Qué podemos considerar que realmente es lujo? Digamos que el lujo siempre es un nivel relativo. Y para mí, como al común de los mortales, un piso de más de 1 millón de euros ya es lujo, ¿no? Sin embargo, para los que se mueven en un mercado que es todavía más exclusivo, que denominamos los que estamos en el sector el mercado de high-end, podríamos decir que son pisos por encima de los 2,5 millones de euros, donde no se habla tanto del metro cuadrado. O sea, es un piso de 2,5 millones de euros o por encima, que cuando lo vas a comprar ves que lo vale. Y de estos, por ejemplo, en Madrid, ¿cuántas unidades puede haber ahora mismo disponibles? Ahora mismo hay, digamos, en un nivel cercano a los 2,5 millones o superior, en torno a unos 150 unidades. Creo que son unas 20 y poco promociones. Y cuando hablo de unidades disponibles, es decir, en el mercado teóricamente hay más, pero algunas de estas o bastantes de estas ya están prevendidas en porcentajes elevados, ¿no? ¿Y de estas serían todas viviendas nuevas o estamos contabilizando también segunda mano? Sí, nosotros solamente nos movemos en obra nueva y es cierto que no es tampoco muy comparable, aunque hay pisos lógicamente de segunda mano de 2 millones y pico, 3, 4, 5, digo que no es comparable el comprarse un piso que sea un excelente piso reformado, pero que las zonas comunes no lo estén, a comprarse un piso dentro de un edificio en el que todo es coherente, todo se ha reformado,
las zonas comunes son nuevas y encima hay zonas de servicio. Digamos que son dos mercados que parece que compiten, pero no compiten. ¿Y cuál es el que más demanda tiene ahora mismo? Porque hay gente que quizás le guste más pues un edificio más señorial, más antiguo, que esto a lo mejor choca más con un tremendo edificio reformado íntegramente, ¿no? ¿Hay mercado para todo o los inversores buscan más exclusivamente esta vivienda nueva? Yo no los llamaría inversores, o sea, diría los compradores, porque al final esto es una compra que en el 90% de los casos no es para después alquilarlo, sino es para usarlo. Por lo tanto, son tan inversores como nosotros en nuestra vivienda propia, ¿no? Digamos, los extranjeros que vienen a España buscando este tipo de producto, fundamentalmente lo que buscan es obra nueva, porque es algo que casa más en cuanto a diseño, distribución, la tipología de vecinos que van a tener y el tipo de servicios que van a tener que la segunda mano, ¿no? Segunda mano de obra nueva reciente podríamos asimilarla, pero meterse en un piso que no se ha reformado desde hace 30 años en el barrio Salamanca y donde el vecino de al lado pues es el que se lo compró hace 30 y tantos años y tú tienes un buen piso muy grande reformado, es un mercado que no es asequible al común de los mortales, pero no es lo que denominaríamos high-end. ¿Quiénes son estos compradores? Porque hace unos días se ha armado bastante revuelo con este mexicano misterioso que ha comprado un tremendo ático dúplex, pero es posible que a lo mejor no haya tanto cliente solo internacional y que haya mucho español que también está comprando. Pues ha ido variando en el tiempo. Yo diría que hace 5, 6, 7 años había un componente de inversores o de compradores latinoamericanos muy fuerte. La primera oleada fueron compradores de Venezuela, huyendo de la inestabilidad de su país. Luego, al extenderse la ideología venezolana a otros países del entorno, también empezaron a venir chilenos, colombianos, peruanos también. Y ahora, de esa órbita, los principales son los mexicanos, ¿no? Pero lo sorprendente o lo interesante es que de un 70% de compradores extranjeros estamos pasando ahora a niveles de 60-50% con un alto componente de compradores nacionales, pero que no son naturales de Madrid. Hay un porcentaje no pequeño de empresarios que han vendido su empresa o que han hecho un patrimonio importante y que ven en Madrid una oportunidad de comprar un piso en el que no lo van a usar todo el año y que en el tiempo lo lógico es que se siga revalorizando. O sea, no es una inversión financiera, es más una inversión emocional, pero el componente de ese tipo de compradores ya en alguna promoción estamos viendo que es casi el 50%. Hablábamos de estos compradores latinoamericanos. ¿Tú crees que van a seguir llegando o ya los que tenían que venir están aquí y han comprado y se va a ver que hay una disminución y quizás otros europeos pueden relevarlos, ¿no?, en este fenómeno de compras? Yo diría que de los compradores venezolanos iniciales tuvieron un máximo y han ido a menos. El mercado de inversores o compradores mexicanos es gigantesco. Digamos que la riqueza allí está muy mal distribuida, pero que los que realmente son ricos en México son riquísimos. Y lo normal es que, además de tener una vivienda en México, se hayan comprado una vivienda en Miami o en Nueva York. Y su tercera vivienda es la entrada en Europa es España, ¿no? Además, España es Madrid. Además, Madrid reúne unas características para este tipo de familias muy interesantes, como es el ofrecer una educación del máximo nivel a sus hijos, ¿no? Por tanto, yo no veo que haya un posible retroceso en la inversión de este tipo de compradores en el medio plazo, mientras la situación política de México continúe como está, que es bastante hostil, digamos, para los family office o las grandes fortunas, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay un perfil o un tipo de vivienda que sea lo más buscado ahora mismo dentro de estas promociones? Me refiero pues, a metros, a número de habitaciones, a servicios que pueda ofrecer el edificio. Ahora mismo en Madrid lo que no hay es, hay pisos muy de precio muy elevado, pero no hay, entre 3 y 5 millones de euros no hay tanta oferta.
Es decir, plantearse una promoción en el que haya más número de pisos entre 3 y 5 millones en el entorno de 150 a 200 metros y no tanto a 300 y pico metros, eso sería un acierto. Eso, lógicamente, va variando en función de la tipología de nueva oferta que se ponga. Pero desde el punto de vista de la oferta, para no equivocarse, ese segmento entre 3 y 5 millones de euros ahora mismo sería el más adecuado para atacar. Y con respecto a características de la vivienda, algo que os estén demandando. Sí, nosotros no nos gusta que nos llamen vendedores de pisos, porque para vender un piso que sea muy bueno, pues hay que hacer sota, caballo y rey, ¿no? Lo más interesante es sacar el máximo partido a una promoción donde siempre te quedarán pisos que no son tan atractivos, ¿no? Entonces, solemos entrar desde el principio, tenemos arquitectos interioristas que intentan ayudar al cliente e intentan mejorar en cierta medida el proyecto del arquitecto. No siempre es posible, ahí también tenemos que lidiar con algunas veces con choques de egos, pero ¿para hacer qué? Pues para hacer que toda la vivienda sea coherente desde el punto de vista de alguien que se va a gastar entre 2 y 5 millones de euros. ¿Y qué es coherencia? Pues que desde que entras, la luz natural, las vistas, los espacios comunes o los pasillos que no sean no estén mal gastados, digamos, ese espacio, que el recibidor sea adecuado, que los cuartos de baño estén bien integrados en las habitaciones, las vistas, sobre todo la luz natural. Todo al final tiene que ser coherente. Y dices, ¿cuál es el truco para venderlo? No, es que tiene que ser todo consistente, ¿no? Y hay veces que no se hace así. Y en magníficas ubicaciones pues no se venden pisos porque se han diseñado mal. ¿Qué perspectivas manejáis para los próximos años? Porque también hay un cierto, consenso de algunos analistas diciendo, oye, que a ver si llevamos creciendo desde el 2021 a unos ritmos salvajes, casi se puede decir, a ver si esto va a frenar en algún momento y se nos rompe un poco la burbuja. ¿Vosotros con qué previsiones estáis trabajando? Digamos que todas las previsiones que hemos tenido en los últimos años se han roto, pero somos conscientes, muy conscientes, de que cuando un asesor te dice que esto no tiene límites, lo que hay que hacer es salir corriendo y huir también de ese asesor, ¿no? Las perspectivas en los próximos, pongamos 3 años, ¿qué factores podrían perturbar este mercado? Pues hombre, una devaluación del dólar frente al euro importantísima, o que se legisle en España de una forma muy hostil a los compradores de pisos o al patrimonio de los compradores. Salvo esos 2 efectos, no vemos una bomba atómica en el horizonte. ¿Y por qué? Pues porque el lujo, el máximo lujo, el high-end, es muy resistente a vaivenes financieros, porque no se compra con préstamo, se compra con el patrimonio normalmente. Si se utiliza un préstamo es simplemente de forma circunstancial, pues porque se lo dan, pero no es una clave que suba o no bajen los tipos de interés, y no es una clave el que suba o baje el PIB español. O sea, no depende de esto, ¿no? Depende exclusivamente de la percepción, por ejemplo, de inseguridad que pueda tener un destino, o de o que realmente, no sé, se cayese el dólar frente al euro un 50%, cosa que no lo vemos. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a pensar que los próximos 3 años van a seguir siendo muy activos, y no digo más tiempos porque ya parece que eso ya es en la eternidad. ¿Y cuánto van a seguir subiendo? Bueno, ni idea. Pues al menos por encima del IPC, ¿no? ¿Cómo compran estos compradores? No les vamos a llamar inversores, que has dicho que no te gusta, pero ¿cómo están comprando estas viviendas de lujo? Pues en un 70% están comprándolo sin préstamo. Lo compran alto cateja. No es inusual que lo compren a través de vehículos societarios, donde dentro de ese vehículo no es tampoco inusual que algún banco de inversión les dé financiación con garantía del activo y con garantía de los ahorros que tengan fuera de España, ¿no? Nosotros sí hemos ido añadiendo, y es una cosa especial que solo hacemos nosotros, es darles la facilidad de un préstamo hipotecario a un coste muy bajo y a coste fijo durante los próximos 5 años, ¿no? Y la última promoción que le hemos ofrecido, el 70% de los que se lo ofrecimos lo cogieron. Es decir, que no son tontos. O sea, que lógicamente si le das un préstamo muy conveniente, pero tienen capacidad de comprar con su propio capital. ¿Me recuerdas a qué tipo estabais dando ese préstamo? Me parece que es Euribor más 1,5.
Cuéntanos algún proyecto, bueno, el proyecto más simbólico, más especial que estáis ofreciendo ahora mismo en Madrid. Supongo que es el nuevo proyecto La Torre Castelló, pero cuéntanos si es ese o hay algún otro que te parezca especialmente relevante. En Madrid ahora mismo estamos vendiendo 17 proyectos con casi 1.000 millones de euros, ¿no? No todos son iguales, porque si fueran iguales estaríamos compitiendo unos con otros, ¿no? Torre Castelló es un ejercicio primero de gestión brutal por parte de nuestros clientes, porque han tenido que poner de acuerdo a los propietarios existentes dentro del propio complejo para desarrollar una residencia de estudiantes y desarrollar unos 160 pisos, ¿no? El éxito de Torre Castelló o lo inusual de Torre Castelló es que llevamos ya vendidas más del 50% de los pisos sin haber salido a vender. ¿Y eso cómo se consigue? Pues creemos que somos unos artistas de lo que se llama el marketing aspiracional, ¿no? Es decir, cómo ir colocando poco a poco producto en el mercado a través de banca de inversión, a través de listas de espera. Y bueno, digamos que se está gestionando de forma muy interesante. Y tiene una característica atípica, que es que hasta el piso 9 son pisos más pequeños, más asequibles, más destinados a inversores españoles, y desde el 9 hasta el tope son pisos con vistas. Los únicos apartamentos o casas del nivel de high-end con vistas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí el arte ha sido la estrategia de posicionamiento del producto y la venta, ¿no? Otro al que tenemos mucho cariño es el Padilla 32, es que son las Branded Residence de Banyan Tree, en el que hace 2 años fuimos el asesor de la familia que era propietaria de toda esa manzana, de todo el edificio, que era un edificio que estaba destinado a oficinas, tenía algunas viviendas en alquiler, y lo pusimos en el mercado de una forma muy confidencial y lo vendimos en proceso competido, y vendimos al final las acciones de esa sociedad al actual comprador, ¿no? Y 2 años después nos ha contratado para vender los pisos, que en este caso tienen servicios de branded residence, ¿no? Este fenómeno de las residencias, Uh-huh. que también era algo que no habíamos conocido en España hasta hace poco, yo creo que hasta que salió el Four Seasons con las suyas era un concepto bastante poco habitual. ¿Cómo es que ha encajado también y la proliferación de residencies que estamos viendo en los últimos años? ¿Qué ha pasado? Pues mira, en el concepto de branded residence, que yo creo que es una frase un poco religiosa, ¿no?, de mis tiempos del colegio, ¿no? Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es decir, todo el mundo quiere tener branded residence, pero ¿qué implican las branded residence? Digamos que tienes diferentes niveles, ¿no? La branded residence de más nivel es una apartamento, una vivienda que tiene servicios hoteleros porque está ubicada al lado del hotel. Digamos, eso sería el top y los inversores lo que buscan es tener un apartamento, una vivienda que en su caso pueden cedérsela al hotel para que la utilice como una extensión del hotel, ¿no? Eso sería el caso del Four Seasons, ¿no? Luego hay otro tipo de branded residence donde vas a tener servicios de la calidad de un hotel, pero no tienes al hotel. Y lo que necesitas es tener unas zonas comunes espectaculares. O sea, dentro del propio edificio tienes que reservar un espacio que no lo vas a vender como vivienda para servicios, y servicios del más alto nivel, unas piscinas, spa, un sitio para hacerse las uñas, una conserjería. O sea, tienes que tener una gracia especial. Eso al final te está elevando los precios del orden de un 20%, pero por contra, la marca de hotelera que te cede y que te presta esos servicios se lleva a su vez un porcentaje de todo lo que tú vendes y te cobra una serie de gastos comunes que no están, digamos, al alcance del mortal del común, ¿no? Entonces, en los brandes se habla mucho, pero no todos los edificios reúnen las características. Ya digamos, el que menos nivel tendría de brand es el que le pone simplemente la estampita de que son de Ferrari o de que son de Lamborghini. ¿Y por qué? Pues porque al comprar me regalan un Lamborghini. Bueno, pues
probablemente te estén cobrando la cocina a precio de Lamborghini, para compensar eso. Pero digamos esos 3 niveles, y para nosotros branded son realmente los dos superiores, los que te ofrecen unos servicios inigualables, pues como el Mandarín Oriental, el Four Seasons, y ahora pues hay como 2 o 3 proyectos más en Madrid en ese sentido, ¿no? Te iba a preguntar también por un tema que a veces preocupa a los inversores, los gastos generales del edificio, llamémosle comunidad de vecinos. ¿Esto es algo que miran o asumen que va a ser elevado y lo dejan atrás? Lo que miran es el balance entre lo que van a pagar y lo que reciben. O sea, pagar en un edificio muy bueno, pues 5.000 euros al mes, pero no tienes nada más que un portero abajo, pues es carísimo. A mí ya me parecería una barbaridad, ¿no? Pero pagar 12, 14.000 euros al mes en una branded residence que tiene servicios del hotel, no solo no les parece muy elevado, sino que lo están haciendo. 14.000 euros de comunidad de vecinos, eso es lo que estamos hablando, al mes. Sí. Entonces, por si quedaba alguna duda de las cantidades. Tema piscinas, solarium, club social, todo esto que tampoco existía en Madrid, básicamente, edificios con piscinas en las azoteas, esto también lo estamos viendo. ¿Se está demandando? ¿Hay posibilidad de hacer este tipo de obras de forma más o menos fácil? Es más común la piscina en el semisótano que en la azotea. O sea, una piscina en la azotea, salvo que tengas una altura muy elevada, pues siempre vas a ser el objetivo de cotilleo de todo lo alrededor, ¿no? Pero piscinas de unos 15 metros, más spa, más un gimnasio, por supuesto. Si puedes poner parking, un parking espectacular. El parking de la Gasca 99 es el mejor parking que he visto yo en mi vida, porque no tiene columnas. Yo digo que rozo el coche cada 2x3, digo, me encantaría tener un parking de este tipo. Servicios de conserjería, de atención, peluquería, todo eso suma, pero claro, todo eso también resta espacio, ¿no? Entonces tienes que ver el balance de qué ofreces y qué espacio tienes, ¿no? Y por salirnos un poco de Madrid, otras grandes capitales, Barcelona por supuesto lleva en el mapa muchísimos años, pero aparte hay algún otro lugar que tú veas con potencial y que todavía no esté tan trillado, por así decirlo, como Madrid y Barcelona. Barcelona debería ser un mercado que compitiera con Madrid, pero no compite con Madrid, porque el ayuntamiento tuvo la feliz idea de decir que cualquier reconversión de edificios a residencial tienes que tener un 30% de la edificabilidad destinada a vivienda protegida. Por eso no se ha hecho ni una sola obra nueva de vivienda de lujo en Barcelona en los últimos 5 años, ¿no? Sí hay un mercado del que te compra una vivienda de segunda mano y allí los compradores son más nórdicos, franceses, son más europeos. Y por lo tanto, lo que nos parece muy cercano y debería ser mercado, dijo, si Barcelona es preciosa, ya, pero lo que no es amigable es su ayuntamiento, ¿vale? Entonces, ¿dónde tiene sentido este tipo de viviendas? En la Costa del Sol, por supuesto, y en Mallorca. Son 2 destinos cada vez más demandados y cada vez más o van siguiendo, digamos, la senda también de branded residence, de servicios hoteleros y Mallorca, que era un destino antes que se veía muy estacional, donde no había hoteles de lujo, pues la gente está trayendo ya ese interés inversor. Lo primero, y es fundamental para que alguien te compre lujo, antes se tiene que alojar en un sitio de lujo. Si no tienes una oferta de hoteles del máximo nivel, es muy difícil que puedas desarrollar esta actividad. La Costa del Sol ya lo tiene y Mallorca lo está desarrollando. Y sobre capitales, vamos a ver también este desarrollo de lujo en ciudades como Málaga o en Alicante, Valencia, ¿alguna de otra capital? No lo ves. Lo cual no quiere decir que no veamos viviendas de mucho nivel y un incremento espectacular de los precios. En Málaga hace 10 años era impensable proponer una promoción por encima de los 4.000 euros metro cuadrado. Y ahora pues hay promociones nuevas de estas torres que están cerca de las antiguas factorías con chimeneas que se están vendiendo por encima de los 8.000 euros metro cuadrado, ¿no? Te preguntaba esto porque buena parte del mercado de lujo, aunque estamos hablando de pisos, en principio en Madrid son chalets, ¿no?
Sí, el concepto de chalet no es el demandado tuvo su momento, y de hecho compradores de pisos de lujo en Madrid son antiguos compradores de chalets en La Moraleja, que ya sus hijos se han colocado y pues no, les sobra espacio, ¿no? La finca, La Moraleja, pues son mercados muy interesantes, pero para un segmento de compradores muy, muy chiquitito. Mucho español y mucho, yo diría... Familia, entiendo. Con familia, futbolistas, artistas y tal, pero yo creo que no tienen nada que ver. Sí hay alguna promoción muy interesante que no es high-end, pero sí está en niveles por encima de 9.000 euros metro cuadrado, que es la Solana de Valdebebas, ¿no? Solana de Valdebebas reúne todas las características de entre La Moraleja y Madrid, y ahí también se está vendiendo de forma muy, muy, muy rápida, ¿no? Y ya para terminar, para este tipo de comprador español del que comentabas que es más inversor o que lo va a tener un poco como, bueno, vive en otro lado, pero tiene un piso en Madrid, ¿qué rentabilidades podemos estar esperando para este tipo de inversores? ¿Tú crees que va a seguir subiendo también, como está subiendo el precio de compra, o lleva otro ritmo? La inversión, al no ponerlo en alquiler, o si lo pusieras en alquiler, es un segmento que se sale del mercado, ¿no? ¿Quién paga en alquiler 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, ¿no?, por una vivienda, ¿no? Es decir, si lo alquilan, la rentabilidad puede estar en torno a un 3% o incluso inferior. Pero la rentabilidad en el largo plazo es la revalorización de un producto que no es que el mercado no es muy grande. O sea, estás comprando algo único. Dices, el símil ya sé que no está a largas distancias, ¿no? Pero te compras un bolso de Hermès y resulta que no se devalúa. Es que lo puedes incluso revender al cabo de unos años, pues porque de ese modelo y de esa marca y de ese estilo no hay muchos más. Entonces, es casi una decisión de preservar tu capital. Inviertes en Madrid. En el largo plazo puede ocurrir algo parecido a lo que ha ocurrido en los últimos años, seguro que no será igual. Hemos visto revalorizaciones del 100% en branded residence en Madrid en 4 años. ¿Eso es aplicable a futuro? No, seguro que no. Pero que va a estar subiendo por encima del IPC, por supuesto. Y Madrid tiene también una ventaja importante frente a otras ciudades, ¿eh? En caso de tener que transferir esa propiedad por fallecimiento o por donación a tus hijos, no pagas impuestos. Madrid en ese punto tiene la ventaja de que en herencias la fiscalidad sigue, en caso de activos fijos, como los inmuebles, sigue a la ubicación y no donde tú eres residente. O sea, por ejemplo, para inversores catalanes o inversores asturianos, inversores vascos, el comprarse un piso en Madrid en ese sentido, digamos, tiene también una rentabilidad fiscal. Antes eras bastante crítico con el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Hay algo que le pedirías al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma de Madrid, que se pueda mejorar en tema de vivienda? ¿De vivienda de lujo? Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid lo está haciendo bastante bien. De hecho, es el ejemplo de lo que se puede hacer de forma positiva para lo que es el desarrollo de la ciudad y la atracción de capital y atracción de inversor. En el polo opuesto está el Ayuntamiento de Barcelona, que no está mal, es un laboratorio de ideas en el que está demostrado que hay que hacer justo lo contrario de lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, Madrid podría haber sido un poquito más proactivo a la hora de favorecer el cambio de usos. Es decir, las oficinas que están en el centro, incluso algunas se están ocupando edificios residenciales, y bueno, pues si les favoreces, ¿en qué sentido favorecerles? Pues que no pierdas edificabilidad a la hora de cambiar de oficinas a residencial, que muchas veces tienes que abrir un patio interior para darle luz y por lo tanto pierdes edificabilidad. Bueno, pues que podría subir alguna planta, o sea, ser un poquito más amigable y ser un poquito más rápido, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Miquel, por tu presencia en nuestro podcast. Esto es En Acción, el podcast realizado por Cristina de Rojas. Gracias y hasta el próximo capítulo.